Es él. Ahí está él. Es él. Es él. ¡Hey! Mira, mami, te presento. ¡Hey! ¿Cómo estás, hermano? Muy bien. Hola. Hola, hola, hola. Te presento. Chad, ella es mi mamá, la reina. Hola, un gusto. Él es Chad, mami. Él ¿Qué tal? es como... Chad. Mucho gusto, Michelle. Hace cosas de tecnología primitiva y de supervivencia y se la pasa en la naturaleza y todo. Ay, qué padre. Él es Mitch, él es un amigo y él también me ayuda con grabación y con todo. Ah, qué bien, qué Entonces, bien. ¿cómo están? Perfecto. Gracias, Este me es el llamo amigo Tony. Tony, Mucho gusto. Mike, mucho gusto. Antonio. Soy María. Antonio. Mucho gusto. Mucho Ay, gusto, Tony. Mucho gusto, chicos. ¿Vienen los dos con nosotros? Michelle. Ellos dos sí. Ah, ok, perfecto, mi hermano. Tú les hiciste el paro de traerlos para acá, ¿va? Sí. Excelente, bro. Vi pasar la cámara y dije, ah, mira, una persona está grabando, ni te reconocí, pensé que traías más barba. Quiero mostrar el jardín. Ahí podríamos hacer en algún momento, tal vez esta semana nos dé chance, un temazcal. ¿Has hecho temazcal? No. no creo. No he hecho. Yo quiero construir uno. Ah, ok. Sí. Te puedo explicar más o menos. De Hacer barro. con bambú. Ah, se puede hacer una estructura de madera, Ajá. bambú, y ya le puedes poner todo lo que tú sabes. No, es que tú eres un maestro. Está súper bonito. Es un paraíso. Y hemos ido arreglando este jardín con los años. Aquí está el temazcal. Para hacer entonces Wow. música. Sí, el temazcal. Allá adentro se meten las piedras, estas piedras volcánicas. Que alcanzas a ver ahí. Calientes. Se calientan al rojo vivo y luego le echas agua con plantas medicinales. Y estás ahí como 1 a 2 horas y de ahí es al agua Ajá. fría. Cuando entras en contacto con el agua fría, el contraste de temperaturas hace que te sientes como si estuvieras arriba por un rato. O sea, es una experiencia espiritual y física también, una desintoxicación. A ver si nos aventamos una ahorita que regresemos. Si tienen chance, no sé cómo está. Sí, me encantaría. Hope you're ready for some adventure. This is going to be an exciting day and night. With some new friends, Mike De La Selva. Miguel is known online as Mike De La Selva. He provides an excellent guide service and accommodations for adventurous travelers and has extensive knowledge of ancient Mayan culture. Mitch. Mitch is a talented video creator and a good friend of Mike. He loves adventure and learning the old ways too. Tony. You already met Tony in the previous episode. He is joining us on this adventure. Tony's also known as the Penguin. El Pingüino. So, ¿dónde estamos? Ahorita. Muy bien, mis hermanos. Estamos ingresando a un pueblo mágico. Este pueblo es un secreto, es una joya. Ni siquiera muchos yucatecos han venido a este pueblo. Estamos a unos 20 minutos del poblado de Piste, que es donde está Chichén Itzá. Probablemente ustedes han escuchado de Chichén Itzá, una de las 7 maravillas del mundo. Y aquí en este pueblo vamos a encontrar ruinas mayas. Son unas pirámides y una civilización de los mayas, una ciudad que era más antigua todavía que Chichén Itzá. Aquí vamos a encontrar cenotes, vamos a explorar cenotes. Probablemente vayamos a alguno virgen y a uno que está en el centro del pueblo. Y en esta comunidad algo muy importante es que todos hablan maya, o más del 90% de las personas, que son aproximadamente 1000 de la comunidad de Yeshuná, habla maya y son artesanos. Es increíble. Les vamos a mostrar la magia de Yucatán en un solo pueblo. Wow. This is going to be incredible, awesome. This is my style of travel. ¿Has acampado aquí? ¿Conoces? Sí, hemos acampado igual por Mike. Es un lugar mágico, ¿eh? Donde vamos a ir es en las ruinas maya, entonces sientes toda esa energía donde estaban los mayas antes haciendo sus rituales, el mercado donde comercializaban. Se siente muy padre, ¿eh? Y se ve los aluches, que también son pues seres que habitan estas tierras y tenemos que pedir permiso para poder estar en donde ellos están. Entonces está muy padre. Y Chad, esto no te lo había dicho, ¿eh? Esta es parte de la sorpresa que te tengo. Hay muchas sorpresas en este viaje. Y una de ellas es que aquí en las tierras mayas
hay una creencia sobre unos seres que se llaman los aluches. Los aluches son los guardianes de la naturaleza, de las pirámides, de los cenotes. Y estos seres, cada vez que hemos venido aquí a acampar, porque vamos a estar acampando en unas pirámides, ¿cuántas veces tienes la oportunidad de acampar adentro de unas pirámides? Esto es único. Y cada vez que acampamos en este lugar, se nos manifiestan los aluches de diferentes maneras. Entonces tenemos que hacer un ritual y pedir permiso para poder acampar en este lugar. This is going to be amazing. So looking forward to this. This is a completely new experience for Tony. It's his first time in this area. ¿Verdad? Yo siento bien, yo voy a aprender más de este lugar y también yo quiero aprender un poco mayan también. All right. Bueno, estamos muy emocionados. Vamos. This church is absolutely amazing. It was constructed in 1817. It doesn't have a roof. Must have a very interesting history. Wow, this is really impressive. It's over 200 years old. Yo voy. ¿Ya te bajaste? No, sigo vivo. Estoy muerto. ¡Bájate, mono! ¡Los bájate, chango! Somos ¡Ahí los se baja! ¡Ahí se baja un chango! ¿Te gusta? ¡Subiste a la mata! Al otro lado. ¡Y el chango! ¿Dónde está mi amigo? ¡Ya bajó! ¿Dónde está mi amigo Chango? Hola. Gosh is kill. Vamos a bañarnos en el cenote. Este es un cenote llamado Lolja. Lolja. Lolja significa flor de agua. Este cenote lo encontraron después de que fue quemado el pueblo, porque aquí hubo una guerra hace aproximadamente unos 150 años. Vinieron 8 familias y encontraron este cenote lleno de flores y le llamaron Lolja porque significa flor de agua. Este cenote es de tipo abierto, tenía bóveda y colapsó. Y este árbol que está aquí es el árbol llamado en maya copó. El copó, álamo o poplar en inglés, es el árbol que se conoce como el árbol de los cenotes. Mira qué cosa tan hermosa. Este árbol se dice que está en más del 90% de los cenotes. Crece sus raíces hasta llegar al agua. Las raíces que se alcanzan a ver de varios álamos que están aquí a la redonda. Casi en todos los cenotes hay un álamo. Aquí en Yucatán tenemos más de 6,000 cenotes, entre 6,000 y 12,000 cenotes creados en parte por el meteorito que exterminó a los dinosaurios. Se le llama el meteorito de Chicxulub. ¿Qué tal, chicos? ¿Qué tal, mi hermano? ¿Y qué tipo de pescados vamos a ver aquí? Catfish, mucho pez gato, unos cocodrilitos. ¿Dónde? ¿Dónde vas? ¿Vas para abajo? Te voy a seguir.
Increíble. Amazing. Muy bien, equipo, vamos a hacer una oración. Vamos a pedirle permiso a los aluches, que son los guardianes. ¿Te acuerdas que te había dicho de los aluches, que son los que cuidan esta tierra? Y vamos a hacer la oración para pedirles permiso a los aluches, que son los guardianes de esta tierra, de estos tiempos, de los mayas. Son los elementales que cuidan la naturaleza aquí. Y vamos a pedirles permiso, porque de otra manera, cuando no les pedimos permiso, ellos se manifiestan, y nos ha pasado muchas veces que ellos se manifiestan. Puede ser con ruidos de animales, puede ser con ruidos de campanas, de cencerros, sapos, y buscan la manera de cierta manera ellos tratan de corrernos si no pedimos permiso, porque sienten que estamos invadiendo un lugar sagrado para ellos. Pueden caer troncos y demás. Entonces, desde nuestro corazón vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a pedir con gratitud y con amor. Pedimos permiso para estar aquí esta noche en son de paz, de armonía, porque no queremos hacerle daño a nada ni nadie, porque simplemente venimos aquí a disfrutar y a estar en este lugar sagrado, respetando y cuidando la naturaleza y los templos. Guardianes de estas tierras, les agradecemos por permitirnos estar aquí. Les agradecemos por todo lo que nos brindan y por la protección que tenemos y que vamos a tener en esta noche. Sí, se va poniendo. Esta pirámide tiene algo bien interesante, que es que tiene dos cabezas. Una va para allá y otra va para allá. Nosotros vamos para la de allá. The moon has risen now, so Mike is guiding us to the top of one of the temples, where we will have a clear view to the east overlooking the moonlit forest canopy. Aquí Chad está cazando un alacrán. ¡Uy! Mira, hay una tarántula al lado. Y empiezan a llegar más alimentos. Yo tengo experiencia comiendo esas, la panza sabe rica. ¿Qué necesitas? Es pequeña. El alacrán se encuentra muy mal herido, pero se sigue aferrando a la vida. Cerca de un huevo que fue un experimento fallido, porque nos estalló. Intentábamos cocinarlo a las brasas, pero ahora entendemos por qué no es un platillo típico de la región. Quiero decirles que a Chad le gustan los alimentos bastante crudos, pero acá en este caso Se puede comer crudo, pero es más seguro cocido. Creo que está bien cocido, está caliente. Pues gracias a Dios por esta alimentación. Le voy a quitar el pincel porque es muy dura. Okay. Lo demás voy a comer.
¿Cómo podrías describir el sabor, Chad? ¿Con qué podrías compararlo? Parecido al chapulín. ¿Parecido al chapulín? Un poco. Tiene un poquito de sabor de camarón. Poquito. Ah, ok. Entonces es un sabor agradable, entonces no es tan No desagradable. está mal. No está nada mal. Y de proteínas y eso me imagino como... Ah, claro, tiene proteína. Pueden observar los músculos de Chad. Chad está bien alimentado. Buenos días, chamacos. Buenos días, señor. ¿Cómo estamos? Fríos. Con mucho frío. Ustedes dicen, ¿eh? Sí, pues está ya. a punto de salir Sí, ya el está sol, eso. ¿no? Pronto sí. Ok. So I slept in these tents. And it's starting to get light. The morning is here. We want to watch the sunrise on the top of the pyramid that we climbed last night. So that's where we're going. Alright, this is the same temple that we climbed up last night to see the moon. Now it's almost 6 o'clock in the morning. The sunrise is going to be very soon. And I anticipate that's going to be a spectacular sight to watch the early morning light of the sun illuminating the top of the jungle canopy. We're almost there. Man down. Whoa. 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 Oh my God. This sight is incredible. It is so beautiful. Increíble. This is exactly what I came up here for. And I'm doing a time lapse right now on my camera. And that will be able to capture the subtle changes in light and movement of the fog over the course of about half an hour. The sounds, the jungle, so cool. The birds are starting their day. We're just standing here watching this as if it was like the opening of a new movie that everyone's been anticipating. Watching the sunrise from the top of a Mayan temple is absolutely amazing.
Mike and Mitch are taking a nap right now because they didn't sleep very well last night. It was a little cool, so I slept fine, but they're not used to the cold weather as much as I am. Meanwhile, Tony is smashing a rock on top of another one to create a mortar that we're going to use to grind some seeds into flour. And while they're all doing that, I am making a mat out of palm leaves. This material isn't that good for making mats because it's not very strong. But I'm going to make something anyways that we can use today. So I finished making my little mat or my plate, and I have here some seeds. These seeds are from a tree called Guanacatle. It's also, in Mayan it's called peach. And what I'm going to do is try toasting these seeds and then grinding them down into flour that can then be eaten. I'm going to let that toast for a little while. Meanwhile, I'm going to go talk to the boys. Ok, ¿qué tal? ¿Qué es el plan? ¿Cómo vamos, Micha? Vamos bien, vamos bien. ¿Cansados todavía? No. Un poco. Una noche un poco difícil. Pensaría que hace frío en Yucatán, ¿no? Vayan conmigo al desierto a sufrir en el desierto. ¿Vas a tener cobijas para nosotros? No, claro que no. Entonces no creo. Tienes que echarle leña al fuego, a la fogata cada ratito. Nos vamos turnando entonces. ¿Cómo va esto? ¿Regresamos en cuánto? Yo creo que como unos 15 minutos. Ah, está bien, muy bien. So Mike is going to show us some stones that I think they've been carved. Son piedras grabadas, esculpidas. Grabadas, esculpidas. Y son símbolos de aquí característicos de Yashuna. Ahora, algo bien mágico, bien importante. La cultura maya tenía contacto con cultura del centro de México, como los aztecas y los toltecas. Entonces, esto que les voy a mostrar a ustedes no es maya del todo. Y de hecho se reconoce que tiene influencia tolteca. Son por las caras y por las formas. Había un pasaje subterráneo en donde encontraron una tumba con una osamenta del rey maya. Y dicen que era alto, que medía, me parece, más de 1,80, 1,90, que para la cultura maya es alto. Y así han encontrado muchas osamentas, muchos huesos de mayas que no corresponden a las creencias que nosotros tenemos. Se dice que el rey Pacal, que era el rey o el señor de Palenque, tenía mucho contacto con el rey o el señor de aquí. Miren esta belleza, habría que imaginarse cómo era esto en el momento que estaba útil y funcionando, con colores. Los mayas pintaban siempre con colores, eran súper artistas, todo lo esculpían, siempre estaban probablemente con música. Entonces estamos en un lugar que probablemente era muy, muy, muy importante para ellos. Ahora, la piedra de aquí, para los que estén viendo esto y no sepan, es una piedra caliza. Entonces con el tiempo esta piedra se va deteriorando con los elementos. Y aquí, sobre un acabado que los españoles denominaron como si fuera mármol, que lo tenían en sus pisos, porque uno se imaginaría que los mayas vivían en pisos de tierra y no es cierto. Eso lo mencionan en cartas españoles de 1519, que dicen que los pisos eran como si fueran tan limpios y tan blancos como hojas de papel, al igual que paredes y al igual que sus caminos, que eran los akbés, que tiene uno de los caminos más largos del mundo maya aquí en Yashuna. Miren esto, este es el acabado que estábamos diciendo, esto es lo que queda de este tipo de acabado, que es un acabado hecho con piedra molida, esta piedra de aquí de la zona que tiene mucho cal, con resinas, me parece. Imagínense esto tiene más, probablemente, desde que se hizo, más de 500 años. Y esto todavía permanece hoy en día. Así, imagínense si ahorita está poroso, ¿cómo era cuando lo tenían en su tiempo, en su época? Aquí se ve el deterioro, era probablemente muy, muy, muy lisito y muy fino. Esto representa a la serpiente.
Estas son las escamas de la serpiente. Y esto es muy importante. Esta cara, en esta forma, esto no es maya. Esto es tolteca. O esto es, incluso puede ser azteca. Esto es, pero para nada maya. Esto así, ninguna duda, esto no es maya. Miren esta cara, qué hermosa. Esto se dice que podría representar el sol, muchas cosas, porque los mayas eran muy simbólicos. Todo no era nada más una cosa lo que significaba, sino era múltiples. Esto podría simbolizar el sol y al mismo tiempo un maíz. Y quizás otras cosas más. Algo bien importante, el otro día estaba yo viniendo con una chica que se dedica a hacer yoga. Y ella vio estas figuras. Si te das cuenta, es una persona sentada y tiene las manos en ciertas posiciones. Y ella me dijo que esas son posturas de yoga. Hay varias. Por ejemplo esta. Mira, esta es más clara todavía. Me dijo el nombre incluso de ese tipo de yoga. Me dice que te sientas de esta manera, así como está sentado él, y que mantienes la postura un tiempo. Los mayas aparecen muchas veces sentados en forma de loto, o sea, sentados con los pies cruzados. Sí. Es interesante, ¿no? Todos ellos le daban este acabado y pintaban sobre eso. ¿Sabes qué usaban como pintura? Eso es bien interesante porque cuando llegan los españoles no tenían tantos colores como aquí los mayas. Los españoles de acá, me parece, se llevan un color que era el azul maya. En algunas partes usaban un caracol y en otras partes usaban unas flores. Entonces todo era proveniente de la naturaleza en cuanto a vegetal. Podía ser de semillas, por ejemplo, el achiote para hacer el rojo, me parece que es parte de lo que utilizaban. Y también utilizaban animales, en algunos lugares caracoles, en algunos lugares cochinillas. Mira estas curvas tan perfectas, ¿no? Nuevamente, si tú ves esto y dices, si lo comparas, por ejemplo, con piedras de Egipto o con piedras de los incas y todo, y dices, sí, mira, qué trabajo tan sucio, ¿no? El que hicieron los mayas esto. No, pero tienes que entender que esto se deterioró. Los mayas cuando lo terminaron, esto estaba completamente perfecto, completamente liso, y luego tenía su acabado y luego probablemente pintura. Es un trabajo impresionante. Se dice aquí, nos platicó un señor, que los mayas tenían unas piedras, que estas piedras eran el equivalente a nosotros los teléfonos celulares, que eran ciertas piedras, que con estas piedras ellos podían comunicarse con personas de otros lugares. Podría ser, por ejemplo, el de aquí se comunicaba, como les decíamos, con el de Pacal, el de Chiapas, y se dice que el rey Pacal, el día que fallece, el señor de aquí, viajó desde Chiapas, desde Palenque, volando, porque se dice que eran magos. Estas personas manejaban la energía de una manera a la que nosotros no logramos entender, y que llegó volando en la misma noche, me parece, de su fallecimiento para entregarle una ofrenda. Son cosas que rondan ya quizás con lo fantasioso, pero que si uno conoce un poco sobre los milagros, sobre el manejo de energías, pues queda en uno creerlo o no. Yo personalmente sí creo que los mayas eran sumamente poderosos. En esta pirámide está los túneles, o el acceso a los túneles que daban hacia la tumba. Me platicó un local aquí que en una parte llegabas hasta la tumba y que incluso conectaban con un cenote que hay aquí abajo. No sé si realmente, digo, hay cenotes por todos lados aquí, entonces puede ser. Es un huequito que hay ahí, que es el acceso a estos túneles. Pero antes has entrado. No es muy recomendable, me dolió la cabeza como 1 o 2 días. ¿De verdad? Entonces ya no vuelvo a entrar yo, la verdad. De la derecha es la entrada. I feel like Indiana Jones doing this. Wow. Oh, this is beautiful. In all of this region, the land is super flat. So the only way to get a really good view of the landscape was to build a pyramid, just like this one that we climbed up. And from here, you can see all the way off to the horizon. It's really an incredible view. All right. These seeds are pretty hot. I think they're toasted enough to crack open and grind into flour. So while the boys are playing frisbee, I'm going to go and work on that.
No, estoy listo. Gracias. Hot. Alright, here we go. What I'm gonna do is just crack it open. This is not easy. These seeds are super hard, even after being toasted. There we go. Unfortunately, they just crack in half. Took me a little while just to remove one seed from the shell. This is why people buy flour in the supermarket. Primitive food processing is a lot of work. Flour de Guanacatle, or as it's known in Mayan, peach, something like that at least. I've wanted to try this fruit for a few years now. So let's see, trying Guanacatle seeds for the very first time. It's good. This is very good. It tastes like toasted sunflower seeds, but it has a slightly different, distinct flavor that I can't really compare with anything else. It's kind of a sweet, nutty taste. It's really good though. This is something I could eat every day, no problem. I never get tired of it. It's really nice. Another very interesting characteristic of Guanacatle is that the pulp can be used as soap, just like yucca. So I'm peeling these to remove some of the seeds, and you end up with a sticky pulp. And when you add water to it, it suds up and actually has a cleaning effect. And it'll leave the hands very clean, soft, and smooth. "24 hours is only enough time to barely scratch the surface of the great depths of history and culture that are locked away like a sacred treasure in the rocks and earth of Yashuna. We did a lot in the little time we had, and this experience gave each of us a little more understanding about life long ago. And the tall, straight trees gave me the desire to be a monkey." Gracias por todo. Gracias. I gotta get to a bathroom. I gotta get some push-ups in. This here is called Shimbal.